Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Criterio Inmigrante. El día de hoy estoy con un creador de contenido y profesor viviendo en el país que tiene un ambiente místico y, bueno, ¿por qué no decirlo, histórico? Y al otro lado del mundo, un español viviendo en Vietnam. Pueden seguirlo en Instagram como @aventurasconalberto. Bienvenido, Alberto. Muy buenas, Tania, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Dime cómo está el otro lado del mundo. Bueno, yo estoy contento, estoy muy positivo. He estado un mes viajando con la moto por las montañas de Vietnam y ahora he vuelto para estar en un confinamiento, ¿no? En Hanoi. Y a puntito de empezar mi nuevo trabajo, en un par de días empiezo en un nuevo colegio y estoy, pues eso, con muchas ganas, con la ilusión de un inicio. Wow. ¿Tú hace cuánto tiempo más o menos estás en Vietnam? Como tú me estuviste hablando de que llevas ya un tiempecito fuera de casa. Para todo aquel que le interese saber cuánto tiempo realmente tiene Alberto fuera de casa y qué pasó contigo. ¿Cómo es que llegaste primero a Vietnam? Pues, a ver, yo llevo 8 años fuera de casa. Estuve 4 años viviendo en Reino Unido, haciendo diversas cosas, pero lo importante es que yo tenía la vocación de convertirme en profesor y en mi último año en Reino Unido conseguí convertirme en profesor de idiomas, de español y francés y experimentar cómo es dar clase en un instituto de Reino Unido. Y me di cuenta de que era muy estresante y escuché de personas que habían estado por el sudeste asiático dando clases, incluso sin tener la formación necesaria para ser profesores, y me dijeron que es una vida más tranquila, que es una experiencia muy bonita, muy agradable, muy interesante desde un punto de vista humano, cultural, tienes oportunidades curiosas, ¿no? Entonces empecé a buscar trabajo y encontré trabajo. El primer trabajo que tuve en Vietnam al final no floreció, hubo diversos problemas y me fui de ese trabajo muy rápido y al final encontré el trabajo en el que he estado en los últimos 4 años, felizmente, y la verdad es que pues contento en ese sentido. O sea, me vine por vivir la experiencia para ser profesor y al final lo conseguí. Y muy contento y la verdad es que es un país que me ha acogido muy bien. Como digo, llevo 4 años, no sé, no tengo fecha de vuelta. Y mientras que en Reino Unido siempre estaba con la idea de quiero irme a otro lado, quiero hacer otra cosa, quiero, no sé, quiero experimentar más, aquí me siento como, joder, qué contento, qué a gusto. O sea, me quedaría aquí más tiempo, la verdad. Wow, eso es mucho que decir. Y la verdad es que Asia en sí, uno desde el punto de vista de Occidente, desde América Latina y tal vez en Europa, tenemos como una idea de Asia, de solamente los chinos, tú sabes, China. Y creo que mucha gente debe de empezar como que a romper ese tipo de muro que tenemos sobre la cultura asiática, porque oye, hay más países más que China. Está Vietnam, está Singapur, está Japón, está Corea del Sur, está Tailandia, hay muchos países que ni siquiera llegan a las noticias latinoamericanas, europeas. Entonces, ¿tú qué antes sabías sobre Vietnam antes de inmigrar? A ver, yo había escuchado el tema, bueno, como todo el mundo, ¿no? Había escuchado el tema de la guerra, había escuchado, pues, pues bueno, lo que había habido una guerra aquí, no sabía no tenía mucha idea de cómo había sido la guerra ni de por qué. O sea, yo sabía que había habido una guerra por las películas de Estados Unidos y tal, y ya está. Y no tenía mucha idea ni siquiera de la historia detrás de esa guerra. Y una vez me decidí a venirme para acá, lo que sí sabía es que era un país en general bastante seguro y que la gente era bastante amigable. Y que, bueno, pues que era un país muy bonito. Y ya está. O sea, no tenía más idea que eso. Me vine muy poco informado, no sabía ni qué había que ver a nivel turístico, ni... Bueno, no sé, vine bastante poco informado, he de decir. Pero bueno, eso me permitió descubrir el país de primera mano y sin prejuicios, la verdad. Em, y el país, o sea, en cuanto al tema de la guerra, pues bueno, eso ya fue hace muchos años. La verdad es que no se aprecia, o sea, se ven los museos, se pueden ver artefactos de esa época, se pueden ver
lugares dedicados a conmemorar esa época, pero verdaderamente eso forma parte del pasado. La guerra acabó en 1975, con lo cual hace ya casi 50 años, y el país es un país completamente diferente al de esa época. Y he de decir que en lo que sí que acertaron es que la gente es muy amigable y que es muy acogedora. Y yo he de decir desde aquí, desde un primer momento, que me he sentido muy, muy, muy bien recibido en este país, en comparación, por ejemplo, con Inglaterra. O sea, aquí yo he sentido que ha sido mucho más fácil adaptarme. Dicen que los vietnamitas son como los latinos de Asia. O sea, son gente muy agradable, muy amigable, que le gusta tomarse una cerveza, tomarse un café, que sonríen mucho, que son un poco pillos, ¿sabes? Te hablan así en plan y a veces te gastan como bromas, ¿no? Eh, es sorprendente verdaderamente que gente de Asia, yo no los imaginaba como son. O sea, yo me pensaba que en Asia todos iban a ser medio modositos, medio calladitos, así muy jajajaja. Y no, la gente en este país, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo para bien. O sea, para bien y para muy bien, la verdad. Wow, eso hablaste sobre la guerra, es un tema que también como que mucha gente cuestiona a Vietnam por eso, porque se recuperó y es un país completamente diferente, como tú dijiste, pero se recuperó bastante rápido de una guerra que acaba de terminar. O sea, fue como que el vietnamita me parece que es una persona muy aguerrida, muy trabajadora, como que siempre, creo que yo vi una entrevista tuya que le hacías a varias personas de España, que decían que las mujeres de allá les daban como que ese, no sé qué tienen las mujeres vietnamitas, pero al parecer son muy, muy trabajadoras. Y pues, ¿tú qué me puedes decir acerca también de la personalidad del vietnamita? Ellos cómo son en ese tipo de aspectos de su vida, en el trabajo, sociales, como familia. ¿Tuviste algo que te llamó la atención? Vale, sí. O sea, diría que son gente muy trabajadora, muy amigable y muy cercana, y eso es lo bonito. Después vamos a lo negativo, digamos, ¿no? Que es lo que a lo mejor más interesa. Y en lo negativo, por ejemplo, diría que tienen dificultades para decir que no. Muchas veces tienes que interpretar el no más que recibirlo de manera directa. Y una vez llevas en el país un tiempo, entiendes cuando te están diciendo que no sin decirte que no. O sea, ¿Cómo así? decirte en plan, bueno, ya veremos, o decirte, jajaja, ok, jajaja. ¿Sabes? Como que cuando no muestran un entusiasmo muy firme, significa que, bueno, ¿sabes? Sin más. Em, después, ah, después, interesante también, pese a que son gente bastante emocional y les ves escuchando, o sea, cantando canciones de amor y de cara, ¿sabes? Aquí es muy típico el karaoke, ¿no? Entonces les ves ahí en plan, ¡ah! De vez en cuando. Incluso andando por la calle les ves en su casa dándolo todo, cantando. Después, para el tema de los afectos y de la cercanía a las otras personas, pues a veces bueno, llama la atención que no tienen muestras de afecto ni en público ni muchas veces en privado. En plan, entre las parejas en privado sí, pero quiero decir, por ejemplo, las familias no se abrazan. eh, no sé, es algo llamativo que muchas veces no saben muy bien expresarse con el cuerpo, diría. No lo tienen muy a flor de piel. Como por ejemplo nosotros, joder, somos gente, la gente hispana, ¿no? Somos muy cercanos, tenemos a abrazarnos, a besarnos, tal, con los amigos, con la familia. Ellos muchas veces siempre mantienen las distancias. Es algo llamativo. Les cuesta romper las distancias. Sí, algo que vi de las personas de Vietnam es que sonríen mucho y tal vez en lo que leí era sobre que, o sea, sonriendo también, por eso mismo, a veces te dicen que no sonriendo y es como que esa sonrisa de, "Ay, ya quiero que te vayas, por O sea, favor. ¿Pasa? O sea, me refiero a... sí, sí, sí. O sea, y te quiero decir, no dicen que no y tampoco te muestran sentimientos negativos. Necesitan tener como muchísima confianza contigo para decirte estoy triste
o para decirte no me está gustando esto. O sea, yo te digo que, por ejemplo, yo he Mm. tenido a mi cargo profesores vietnamitas, ¿vale? Yo era jefe de asignatura fui jefe de asignatura durante 3 años y tuve algunos profesores vietnamitas a mi cargo. Y hubo ocasiones en las que yo les eché la bronca. O sea, decir, joder, algunos, ¿sabes? Decir, esto está muy mal, esto, como, ¿sabes? Es decir, esto tienes que cambiar tal. Un poco decirle, joder, despierta, ¿no? Y la persona estarlo recibiendo como si le estuviera diciendo que es su cumpleaños y felicidades. O sea, estarme así, ok, 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 lo entiendo. ¿Sabes qué decir? ¿Sabes? Probablemente, o sea, no sé cómo se estaría sintiendo. Yo supongo que dentro se estaría sintiendo un poco mal porque yo le estaba echando, ¿sabes? Le estaba diciendo que había cosas que tenía que cambiar, ¿no? Pero no me mostraba esos sentimientos, mostraba una sonrisa. Y creo que probablemente eso sea la razón por la que sonríe tanto, porque es la emoción, es la emoción estándar a la que van cuando no saben ¿Qué hacer? muy bien qué hacer o cómo mostrarse. Están contentos y tienen o sea, es como una especie de máscara, yo creo. Que está, o sea, no sé, creo que está bien y permite a la sociedad funcionar y permite que la gente, permite reducir los conflictos también, permite reducir las, o sea, te quiero decir, hay menos, yo diría que hay menos peleitas entre gente, ¿sabes? Porque son más políticamente correctos y digamos más corteses porque muchas veces no muestran sus verdaderos sentimientos. Pero al mismo tiempo lo convierte en una sociedad muy positiva, muy agradable y, y bueno, yo qué sé, es una diferencia al Es una final. diferencia cultural tremenda. Aquí, o sea, como tú lo has dicho, en Latinoamérica, pues creo que somos muy, muy distintos. Ahí tú ves a la persona a la que no le caíste ya mirándote de reojo y viéndote de no sé dónde, y diciéndote no sé qué. O sea, la gente culturalmente aquí, pues sí que no tiene muro de contención. O sea, hay gente que ni siquiera tiene filtro. Sí, sí, no, 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 por supuesto, sí, sí. Yo creo que en el mundo hispano tus sentimientos son muy importantes y son algo que se tienen que mostrar casi siempre. Y es como que tienes que dejar evidencia de tus sentimientos, que quede claro cómo te sientes, ¿no? Mientras que Literal. aquí muchas veces eso no ocurre. También pasa que, a ver, también hay enemistades entre gente y también o sea, la gente nota cuando hay sintonía con unas personas o si hay sintonía con alguien o no lo hay. Te quiero decir, no es que no se muestren los sentimientos en lo absoluto, pero sí es cierto que se evita mostrar sentimientos negativos, sobre todo. Y también iba a decir otra cosa, hay como mucho respeto al superior, ¿de acuerdo? Entonces, em, yo creo que, por ejemplo, la figura del padre o la figura del jefe son figuras que no se cuestionan y tienden a ser como muy, ¿cómo diría? Pues no diría serviles, no es la palabra, pero quizás como muy respetuosos hacia la figura de autoridad. Como que les va a costar cuestionar una decisión que tomas, les va a hacer una crítica constructiva incluso. O sea, yo me acuerdo que yo pasaba cuestionarios a mis profesores para que me dijeran, joder, pues cosas que yo podía mejorar como jefe de asignatura o cosas, yo qué sé. Y es que todo era perfecto, siempre todo era, o sea, la respuesta, y no tenían que firmar con su nombre ni nada, o sea, era una cuestión de, pero aún así es como que les cuesta mucho cuestionar la autoridad. Y yo eso lo he visto para conmigo y yo también lo he visto que he tenido problemas en el centro. He pedido que se produjeran cambios que requerían que instancias más altas reaccionaran y tomaran decisiones diferentes y me he encontrado obstáculos. A veces para resolver problemas, ese respeto a la autoridad a veces es un obstáculo, diría. Sí, es lo que ese punto, por ejemplo, creo que yo lo he visto repetirse también en Corea, en Japón y en Singapur, que diferentes personas dicen eso mismo, de que para hacer algo se tiene que mover, pero mucha cosa para que llegue a la persona de la autoridad que pueda decidir y tomar esa decisión y después ya empieza a hacerse. Eso es como que mucha burocracia realmente. Pero creo que hasta cierto punto, yo estoy de acuerdo con algo que dijo alguien aquí de cómo uno trata también a los superiores en diferentes idiomas. Por ejemplo, el inglés es muy informal en ese sentido, el francés es más o menos, bueno,
más respetuoso con con las demás personas. El coreano de igual modo, porque tiene diferentes tipos de tiempos y diferente forma de decir algo para una persona mayor, una persona de tu tamaño y una persona menor a ti. Entonces, esa misma escala existe en el idioma vietnamita. Sí, 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 exactamente sí. O sea, hay un montón de maneras de decir yo y de decir tú, dependiendo de la edad y dependiendo de tu sexo. Entonces, y es interesante que en muchos casos utilizan las palabras que se refieren a los miembros de tu familia. O sea, por ejemplo, a una persona de la edad de tu padre le llamas, utilizas la misma palabra que para decir padre. O para a una persona, ¿sabes? Un hermano, a una persona que puede ser tu hermano mayor, le llamas hermano mayor. O sea, Ujú. hay palabras que se utilizan tanto para el miembro de tu familia que tiene una posición social como para el miembro de tu círculo social o de tu trabajo, lo que sea. Entonces sí que hay pronombres que se utilizan para referirte a cada miembro de la sociedad, sea por encima o sea por abajo. Por ejemplo, la manera de decir sí no es igual si te refieres a alguien de estatus superior que si te refieres a alguien de estatus inferior. Es decir, tienes dos palabras diferentes y, bueno, pues la gente lo utiliza. La gente habla de manera diferente a una persona que se considera en una escala superior a alguien que se considera en una escala inferior. Y esto, pues eso, la edad y la posición son muy importantes. Ujú. Sí, eso es algo que trasciende el mundo asiático. Y curiosamente también, no sé, se me acaba de ocurrir, en las relaciones de pareja, normalmente el chico es más mayor que la chica, ¿no? Entonces utilizan, no, o sea, eso es bastante común. Entonces utilizan esos pronombres de ang como el chico mayor y em la chica menor, pero hay otros pronombres cuando la chica es mayor y cuando el chico es menor. Pero muchas parejas mantienen ese, cuando, ¿sabes? Mantienen que el chico sea mayor aunque no lo sea. No sé si me explico. Ujú, ujú. O sea, para crear un poco de ese romanticismo de decir el hombre es protector, con lo cual es un poco más mayor y tal, incluso aunque el hombre no sea mayor, como que Le por ponen el tontería pronombre. continúan con ese pronombre, ¿no? Como para reafirmar al hombre en esa posición protectora de persona un poco más mayor, no sé, es curioso. Interesante. Alberto, ¿tú sabes vietnamita ya a este punto después de, porque yo sé que sabes español, sabes francés, inglés y Pues vietnamita? el vietnamita estoy en ello. La verdad es que voy aprendiendo un poco a saltos, ¿no? Cuando tengo tiempo, a lo mejor estoy, o sea, si estoy de vacaciones le meto mucha caña, estoy ahí todos los días estudiando y tal. Si estoy trabajando y estoy haciendo vídeos de YouTube, pues a veces como que me falta tiempo para eso. Tengo un nivel suficiente como para viajar sin más problema, incluso para tener conversaciones sencillas de decir, bueno, pues explicar a lo mejor dónde he vivido, para que alguien me comente, pues por ejemplo, yo recuerdo una conversación que tuve con una amiga que me estuvo contando acerca de su historia familiar, de decir, mis padres se separaron, tengo 5 hermanos, ahora, ¿sabes? Contándome toda su historia en vietnamita y entenderle, pero es cierto que me falta mucho vocabulario y todavía me queda mucho por aprender. O sea, no diría que tengo un nivel fluido. Y es un Wow, idioma difícil, es un idioma bastante complicado para una persona hispanohablante porque tiene tonos, porque tiene muchas consonantes, o sea, tiene muchas vocales. Y las palabras, sobre todo, es que, por ejemplo, con el francés o el inglés, muchísimas palabras se intuye lo que significan, aunque nunca la hayas estudiado, sabes, o sea, tienes la misma raíz que en castellano, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que muchas palabras del inglés las sabes ya antes de estudiarlas, o del ujú. francés, pero en vietnamita eso no pasa, en vietnamita cada palabra es Es nuevo. prácticamente cada palabra es nueva, entonces tienes que, o sea, por ejemplo, ratón se dice chuot, chuot. Entonces no hay ningún tipo de conexión. O sea, no sé, es como que, ¿sabes? Es una cuestión muy memorística. Tienes Sí, que recordar y entendiendo también que no es solamente chuot. Es decir, esa palabra tiene tiene un acento, o sea, y tiene un tono. Entonces, tiene un acento encima de la O que lo hace sonar ligeramente diferente a otras O's y tiene un tono debajo de la O que lo hace que si dices chuot es
A lo Otra mejor cosa. significa otra cosa, no sé qué Claro. significa, pero significará otra cosa. Y si lo dices mal, la gente no te entiende. O sea que es un idioma complicado. Sí, me Pero bueno, es un imagino. reto también. Wow, wow, wow. Y he de decir, perdón, un segundo, que el aprenderlo vale muchísimo la pena porque aunque sea complicado y aunque incluso en el país se pueden manejar uno en inglés, puedes llegar a tener conversaciones con gente que no sabe hablar otro idioma y eso es mágico. Es decir, que haya como que tener una herramienta de comunicación con gente que vive en la montaña, precioso. Y es algo que también crear un link, digamos, una conexión. Es precioso realmente poder hablar en el mismo idioma que cualquier otra persona en el mundo entero. ¿A ti te pasa que tú tienes diferentes personalidades hablando, digamos, francés, inglés, español y ahora vietnamita? ¿O no? Mm, yo diría, yo diría que no. O sea, a ver, ligeramente probablemente te expresas con un aire diferente, ¿no? O sea, porque el idioma suena diferente. Entonces, quizás en, en mi propio idioma, pues a lo mejor tiendo a ser más tranquilo, más relajado, a lo mejor más, sí, a lo mejor más sonriente incluso. Y quizás en inglés sea más, no sé, más serio, más a lo mejor más analítico, no lo sé, quizás algo, pero diría que poco, porque al final, no sé, yo diría que no son cambios radicales, aunque sí que existe, digamos, que hablas con un acento diferente, hablas con un, no sé, tienes como un aire personal diferente. Sí. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Absolutamente, te entiendo. No es porque yo hable mil y un idiomas tampoco, pero creo que es algo que mucha gente aquí también en el podcast lo ha estado viendo. Sí, el tono implica muchas cosas, inclusive hablando tan solo español. Una cosa es yo hablar con una amiga donde estamos gritando y estamos súper alegres y tal, y otra cosa es en el trabajo, otra cosa es en un Hmm. ambiente familiar y otra cosa es en tal vez en otro tipo de circunstancia. Mi personalidad tiene ciertos rasgos en ciertas situaciones que unos ven y otros no ven, dependiendo de la situación. Igual creo que pasa en el caso de que una persona hable diferentes idiomas, que pues sí tratas de esconder o tal vez, supongo que la timidez al principio de aprender un idioma, me imagino. ¿Tú qué Hmm. ves? ¿Tú enseñas idiomas en Vietnam? No, ¿O curiosamente enseño informática, curiosamente. ¡Wow! Pero qué chulo. Ah, pero no, pero eso es diferente. Eso es inesperado, ¿verdad? No te lo esperabas. Inesperado. ¿Y qué tal? ¿Cómo es que los alumnos en Vietnam, cómo te, ¿Cómo cómo te son? tratan? ¿Cómo son respecto digamos, a las diferencias que tú has visto en España y Inglaterra? Bueno, en general son chavales. A ver, los niños son niños en todas partes del mundo. Entonces hay cosas típicas que se dan en una clase y se dan aquí, seguro que se dan en Perú, se dan en Estados Unidos, se dan en África, ¿sabes? Que los niños son un poco pillos, quieren divertirse, a veces hablan los unos con los otros, a veces son un poco vagos y no hacen las tareas. Eso es universal. O sea, eso no hay otra. Pero decir que en general los chavales aquí se comportan un poco mejor que en Inglaterra, ¿vale? Yo en España nunca he dado clase, de hecho, solamente di en Inglaterra, y he de decir que los chavales aquí, pero en España yo creo que son bastante similares a Inglaterra. He de decir que aquí los chavales son bastante simpáticos en general y que el nivel de... son bastante... La mayoría son muy, muy políticamente correctos, son muy amigables, son corteses, quieren aprender, quieren estudiar, quieren sacar la mejor nota. La mayoría de chavales son una delicia. O sea, enseñarles es una delicia. Es estar aquí, son chavales que se comportan muy bien. Y viniendo de trabajar con chavales ingleses, donde yo tenía que ser un poco sargento, tener las reglas muy claras, llamar a los padres para decirle, mira, tu hijo me ha tirado una silla por mitad de la clase, o tu hijo, ¿sabes?, ha hecho un comentario racista, o tu hijo, ¿sabes? Aquí no tengo prácticamente que comunicarme con los padres por cuestiones de comportamiento, por ejemplo, diría. Sí, quizás
también diría que los chavales son más niños que en el mundo occidental. O sea, son niños durante más tiempo. Mm, Que quizás muestran comportamientos de personas más jóvenes y que comportamientos más, o sea, que son chavales a lo mejor más preocupados por jugar entre sí, por participar en esto, hacer un baile, aprender a hacer no sé qué, que a lo mejor estarse tirando fotos para Insta. Bueno, a lo mejor también lo hacen, pero no sé, como que yo notaba que en Inglaterra yo estaba enseñando chavales a lo mejor de 10, 12 años y estaban ya con cuestiones de pareja, con, ¿sabes? Peleándose, como intentando aparentar, que si soy un tipo duro, que si no sé qué, ¿sabes? Hay comportamientos que se ven típicamente en chavales más mayores. ujú. Y aquí yo noto que, bueno, pues esa niñez la conservan. Y la conservan hasta bastante edad. Diría que en general todo en Vietnam ocurre, y diría que en Asia también, ¿no? Ocurre más lento. Por ejemplo, el primer novio, pues típicamente es mucho más tarde que lo que puede ser en el mundo occidental, ¿no? En plan, pues aquí con 16 años, ¿a dónde vas? Normalmente, ¿sabes? Aquí con 16 años nadie ha besado a nadie, todo el mundo está completamente puro y todo va más despacio. Entonces, eso es algo que, bueno, yo creo que es algo que está bien, es Es algo interesante. Sí, es definitivamente, yo soy pro de defender la infancia hasta donde se pueda, porque mira, el mundo ya está bastante caótico allá afuera como para que tú quieras, no sé, ser adulto antes de tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente también era como que déjame traer el maquillaje al colegio, déjame pintarme las uñas, porque uno quiere pues como que, sí, crecer más rápido. Eso es lo que un muchacho de la secundaria quiere. Pero creo que al final, después de todo, mira, yo no soy tan vieja, pero lo que he aprendido hasta ahora es que no vale la pena ser el cool del colegio ni aparentar con nadie en la adolescencia, porque al final, o sea, al final, a pesar de la edad que tú tengas al salir del colegio, a pesar de que te saques buenas o malas notas, a pesar de que te digan, te buleen, lo que te hagan en el colegio, como salgas, la vida se vive después en la universidad, inclusive después, uno empieza como que a ver el mundo real y te das cuenta, pues eso, las notas a mí no me llevan a ningún lado. La verdad es que lo que me enseñaron en casa es lo que me lleva a algún lado. Es eso. Cierto, y yo creo que al final lo importante es haber disfrutado el tiempo que has estado en el colegio. Creo que se disfruta mucho, mucho más jugando con los amigos, haciendo bromas y yéndote por ahí de excursión y haciendo cosas así, que aparentando que eres un tipo o una tipa muy cool y, ¿sabes? Creo que al final eso mancha un poco. Creo que es normal porque sobre todo ahora con las redes sociales, Sí. como que, como que no hay filtro, ¿no? Como que las personas hacen a ver unos modelos muy específicos, ¿no? No sé. Creo que está guay que la gente siga siendo joven todo el tiempo posible y que bueno, pues que las cosas van pasando a su debido momento y no hay que ir con prisa, la verdad. Hay que ir con ganas de disfrutar cada instante, cada momento. No está tanto pensando, voy a aparentar esto o lo otro. Sí. Absolutamente, vivir la etapa que uno tiene que vivir y ser feliz con lo que uno tiene en ese momento. Ya hablamos de las diferencias del colegio, de la educación, etcétera. ¿Tú podrías decirnos algo acerca de las costumbres vietnamitas, la comida, su vestimenta y tal vez, quién sabe, el deporte que practican por allá, por ese lado del mundo? De acuerdo, a ver, me lo voy a apuntar porque a veces se me va la olla y te hablo de una cosa y me voy por las ramas. A ver, para comida. Los vietnamitas comen comida que te imaginarías en Asia, digamos. Es algo, o sea, comen lo que te imaginas. ¿Qué comen? Pues mucho arroz y comen carnes, verduras, etcétera, ¿no? Y muchos noodles también. Normalmente el típico desayuno vietnamita son una sopa de noodles, ¿vale? Que puede tener carne, puede tener pescado, puede tener un huevo, o sea, tiene que tener algo de proteína, digamos.
y desayunan muy temprano. Mucha gente en Vietnam se levanta a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, son muy madrugadores y son muy de empezar el día temprano porque no les gusta el calor y no les gusta el sol. Entonces tienden a levantarse muy temprano, empezar el día, pues eso, muy temprano, y para cuando hace calor, tomarse un descanso, como puede ser en muchos países hispanos, ¿no? De echarse la siesta y tal. Entonces, después comen, el almuerzo también es muy temprano. Son en plan a las 11:30, 11:30 están ahí comiendo ya. A mí, siendo español, no sé cómo será en tu país, pero para mí eso es muy temprano. Pero bueno, al final te acostumbras. Entonces, a las 11, 11:30 comen. ¿Y qué comen? Pues comen arroz con diferentes cosillas, que suelen tener siempre verduras, puede ser cocidas o pueden ser fritas, pero siempre un platito de verduras. Puede ser un poco de carne, puede ser un poco de pescado. Una sopita, o sea, el vasito de sopita, muchas veces los vietnamitas no se piden una bebida, en plan, no se piden una Coca-Cola o una cerveza o lo que sea. No, ellos comen porque la sopita es parte del menú, del pack, ¿no? Entonces ellos van bebiendo así la sopita o pueden tomar también té, que en muchos lugares es gratuito para el almuerzo. Y no toman, interesante también que no toman café cuando terminan de comer. Eso no es, no, o sea, no puedes, y de hecho no puedes tomarte en general un café en el mismo sitio en el que has comido. ¿Sabes? O sea, para tomarte un café te tienes que ir a una cafetería donde te hagan un café. ¿Sabes? Wow. Es algo llamativo. Y después para cenar normalmente cena lo mismo que para comer. No sé, en general, en el día a día son comidas bastante normales. Son comidas que comería cualquiera. Son arroz con carne, con verduras, con queso y huevo, cosas del estilo. Ya, comidas llamativas que a lo mejor no nos espera es que muchas veces pues en Vietnam comen mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente come perro, comen gato, en ocasiones, hay lugares, hay regiones donde están especializados en la tortuga, comen a veces larvas de abejas, o sea, tienen como algunos platos que no te esperas, pero en general eso no son las comidas del día a día. O sea, te las puedes encontrar Qué y, bueno. y hay gente que las come, pero no es tanto, no son todos los días este tipo de cosas. Son cosas más llamativas para hablar en un podcast como este, para que la gente diga, guau, que esto que comen los vietnamitas, ¿no? Pero en general diría que en el día a día yo me he sentido siento que la comida es deliciosa y siento que no he echado mucho la comida española. En plan, cuando está en Reino Unido, decía, ¡ay, mi chorizo, mi bocata de tal! Pero aquí, no, aquí la verdad es que la comida está muy bien. Guau, ¿y tú has probado esos platos con tortuga de gato? No, no. Nunca. Yo he Ok. probado las larvas de abeja, sí, porque las hicieron así a la barbacoa y la verdad es que tenían buena pinta. Pero el tema del comer perro y gato, la verdad es que a nivel cultural no puedo, es que no puedo. Personalmente no quiero hacerlo, no me sentiría cómodo. Es posible que un día dé el brazo a torcer y diga, venga, va, porque en el fondo, a ver, honestamente, yo he estado en una mesa con un montón de platitos, los vietnamitas tienden a tener un montón de platitos y la gente ir cogiendo del platito en medio, ¿no? Entonces, más que tener cada uno su plato con su set de comida que es dividida matemáticamente, como que van cogiendo del centro y se van echando en su platillo, ¿no? Y yo he visto un plato, o sea, yo he comido y había un plato de perro, de carne de perro, pero es que no sabes que es carne de perro. O sea, visualmente se ve que es carne y ya está. O sea, se ven trocitos de carne como puede ser carne de... Te quiero Cualquiera. decir, o sea, si no me dicen que es perro, yo hubiera de cabeza comido, ¿sabes? Sin ningún problema, porque se ve ahí carne. Pero claro, culturalmente dices, joder, no, ¿cómo me voy a comer al perro? ¿Sabes? En plan, Mira, eso lo pone a uno a cuestionarse de todo, porque sí, como tú dices, es cultural. Creo que sí, entre los asiáticos eso es cultural, no, no hay manera de verlo de otra manera. Por ejemplo, en Perú también hay comidas muy, muy raras. Se comen gusanos, como que son en la selva. En México también los grillos, creo, no sé, tantas cosas en todo lado. Taiwán es un lugar que sí, yo también leí eh, acerca de eso, del perro y el gato.
En zonas de montañas en Vietnam también se me acaba de recordar que comen saltamontes en diferentes sitios y comen ratas salvajes. Es decir, se pueden, o sea, la gente, los vietnamitas de ciudad no van a comer rata, pero los vietnamitas de campo, sobre todo gente a lo mejor de etnias, sí que, o sea, sí que comen rata. Y yo es algo que sí que quiero probar. La rata sí que la quiero probar. La rata Eh, salvaje. pero son, claro, pero son ratas de montaña, que, o sea, son ratas de campo, te quiero decir. Que ¿Qué comen, diferencia? Claro, claro, es ¿qué diferente. diferencia hay entre una rata de campo y un conejo o una liebre o algo así? Te quiero decir, No, no una rata es... de ciudad, porque tú sabes que es Claro, muy una rata de ciudad ni de diferente. coña, claro, ni de coña. No, no, no. Wow. Y hablando de ese tipo de etnias, yo sé que tú viajas mucho también alrededor del país y te gusta. Entonces, hasta ahora, ¿a qué lados de Vietnam tú has ido y que te han gustado y te han llamado la atención también? Bueno, pues a ver, en Vietnam empezamos porque hay 54 etnias en el país, lo que lo hace un país muy especial, porque cada etnia, a ver, hay etnias que no les ves directamente físicamente que pertenecen a una etnia diferente, aunque puede que tengan cultura, ¿sabes? Una cultura diferente, que hablen idiomas diferentes en casa y que tengan costumbres ligeramente diferentes, pero también hay muchísimas etnias que les ves físicamente que pertenecen a otras etnias porque visten sus vestidos tradicionales, porque visten en casas de madera hechas como las de su etnia, te quiero decir, de una manera específica, y es algo muy interesante el ir viajando en el país y el ir conociendo a gente con diferentes culturas y con diferentes creencias y con diferentes vestimentas. Es algo muy llamativo. En cuanto a qué visitar en el país, a ver, el país es un país muy rico, es un país del sudeste asiático, con lo cual, pues, aunque pese que hay, pese a que hay lugares específicos que todo turista debe visitar, el país es muy rico, mucho en naturaleza y en cultura y en historia. Entonces, una vez visitas todos los lugares que debes visitar, después se pueden visitar muchas cataratas, se pueden visitar muchas montañas, se pueden visitar muchas zonas de campos de arroz preciosas. O sea que el país en ese sentido es bastante infinito, o sea, no, nunca acabas de conocerlo. En cuanto a lugares que hay que visitar, sí o sí, para quien no lo sepa, en Vietnam las ciudades en sí son lugares bastante interesantes porque ves cómo la sociedad fluye. Y en ese sentido, las sociedades vietnamitas son todavía sociedades muy tradicionales. No es como quizás, por ejemplo, países como Tailandia, si te vas a Bangkok, pues es una ciudad bastante al uso, bastante occidentalizada. En Vietnam, por ejemplo, Hanoi es una ciudad todavía muy asiática, en la cual pues, vas a ver muchísimas casas antiguas, los cables de los tendidos eléctricos todos así enredados, de manera completamente, no sé, una locura, ¿no? Ves que hay muchísimas motos, que la gente se va metiendo, se va cruzando como si fuera un banco de peces. Ves que las mujeres, sobre todo mujeres, están ahí en el parque bailando con un altavoz y están ahí todas ahí bailando como a las 5 de la mañana o por la tarde cuando deja de hacer sol. Entonces, en ese sentido, simplemente la simple experiencia de caminar por las ciudades es una experiencia muy interesante, muy curiosa verles cocinar por la calle, la comida callejera, el probar esto y lo otro, el regatear con la gente a lo mejor. Todo eso en las ciudades es una experiencia en sí misma. Después, Vietnam tiene una de las 7 maravillas naturales del mundo, que es la Bahía de Jalón, que es un sitio al que vas, puedes ir por un día o por un par de días, en un tour en barco, y el paisaje es muy bonito, vas por el mar y hay un montón de islotes de piedra caliza, que parece que estás en los Piratas del Caribe, es precioso. Y bueno, es una experiencia muy agradable, visitas alguna cueva, puede que te bañes en alguna playa, es una experiencia muy agradable que pues es el lugar más visitado de Vietnam. Y Increíble ese después, lugar, ¿eh? En fotos es lo sí, máximo. sí, sí, es precioso. La Bahía de Jalón es una pasada. Es una pasada. Y después tienes la zona de las montañas, que bueno, ahí ves diferentes lugares a los que se puede ir. Uno puede ir a Sapa, puede ir a Hassan, a Mukanchai. Hay diferentes lugares que es para conocer las etnias y los paisajes de campos de arroz. Por ejemplo, Sapa es uno de los lugares más típicos, que se está volviendo un pelín masificado, la verdad.
O sea, yo recomendaría a lo mejor a la gente que sea un poco más aventurera el buscar alternativas en las montañas, porque las hay. Por ejemplo, Mukhan Chai o Hassan son lugares muy bonitos. Y son lugares donde vas a descubrir a las etnias viviendo en las montañas, con sus trajes tradicionales, con sus casas de madera, los paisajes de campos de arroz así de terrazas, ¿no? Ves las montañas y ves que hay terrazas de campitos de arroz, los búfalos, los ríos, no sé, es un sitio que les ves ahí pues haciendo su día a día, ¿no? Son sitios muy bonitos y además es interesante que te puedes quedar en casa de personas de estas etnias a dormir una noche o un par de noches e irte con ellos a dar paseos, ¿no? A hacer como tours de caminatas por la zona. Entonces vas a conocer las aldeas, vas a ver pues, paisajes desde la montaña, ¿no? Vas a ver el valle desde arriba, el valle desde abajo. Y pues muchos de ellos hablan inglés, puedes comunicarte con ellos en su idioma, o sea, en inglés, y les puedes preguntar acerca de su religión, de sus creencias, de qué opinan de sus, o sea, de las relaciones de pareja, cómo las ven ellos. Les puedes hacer preguntas de todo tipo y normalmente pues te las van a responder con toda su alegría. Entonces, el ir a esas zonas vale mucho la pena, porque pues eso, desde un punto de vista cultural y de paisajes, es una experiencia muy rica y muy bonita y se la recomiendo a todo el mundo, vamos. Claro, ¿no? La leche. Vietnam es por eso es que comencé el podcast de esa manera, porque mucha gente de Vietnam pues solamente se lleva la idea de que hay personas con rasgos tipo así como los míos, que son chinitos, y ya, una parte de Asia y pues ya no hay mucho más que ofrecer. Pero realmente lo contrario a eso es lo que es Vietnam. Y Y, y yo es muy diría rico. algo, un atractivo más es que muchas veces yo, por ejemplo, viajando por el mundo, ves todo desde la distancia de ser turista, ¿no? De decir, venga, pues estás, o sea, siempre como que hay una distancia con la persona local y con la experiencia local. Y es difícil a lo mejor romper esa distancia y entablar una conversación con alguien de allí. Y yo diría que en Vietnam es algo muy bonito, pues como por ejemplo la experiencia que he dicho de quedarte a dormir en casa de una persona de una etnia, joder, que cenas con ellos, te tomas unos vasitos de chupito con ellos, te pones ahí un poco medio borrachillo con ellos por la noche, ¿sabes? Te das un paseo con eso, te quiero decir, esa distancia entre la persona local y tú, como que se rompe haciendo la experiencia muy memorable y muy, muy divertida, muy, muy positiva. Muy Y eso es algo, inmersiva. Tú te sí, sumerges dentro de su cultura. Ese es el turismo inmersivo que usualmente en muchos países hacen también. y he de decir que es un país muy seguro. Entonces, en ese sentido, para hacer este tipo de cosas no es necesario pagar una millonada a una agencia de turismo. Es algo que si se tiene el tiempo, es algo que uno se puede organizar solo o sola, o en grupo o en pareja, como se vaya, y es algo que verdaderamente se puede hacer, o sea, sin necesidad de pagar una millonada a una agencia de turismo. Se puede organizar uno de esto. Entonces, porque es un país muy seguro y es un país que si te lo estudias, pues da la bienvenida al extranjero. ¿Y hay algún deporte, Alberto, que practiquen allá? Les tira mucho el badminton y el voleibol. A ver, el fútbol, por supuesto, porque el fútbol ya es internacional y todo chiquillo quiere jugar al fútbol en todas partes del mundo, es como el deporte rey para los chavalillos jóvenes, pero sí es cierto que, por ejemplo, si vas a un parque, les ves a mucha gente mayor, incluso gente anciana, o sea, a lo mejor de pues, 60 años, 70 años, con el voleibol y con el badminton. Se les ve ahí y a veces también se ve gente pues haciendo artes marciales. A veces en los parques es curioso que se montan parques callejeros, o sea, perdón, gimnasios callejeros y les ves ahí, ¿sabes? O con las pesas en plan. Y después también Wow. el baile también no sé si es un deporte, no sé si se considera deporte, supongo que sí, es movimiento físico, no es ejercicio. Y es algo que se ve muchísimo en el país, en plan, se ve a la gente bailando, cada uno, ¿sabes? Hay gente que le gusta la salsa, hay gente que le gusta, es curioso también, ¿no? Que les gustan mucho los bailes latinos, es algo que en Vietnam ha pegado muchísimo. Entonces, por ejemplo, despacito o bailando o cosas de música del estilo, están súper familiarizados con ese tipo de música.
Wow, y hay gente que baila baile latino que alucinas. O sea, yo he ido a algún bar que he dicho, wow, no me esperaba a los vietnamitas bailando así. A ver, no todos, por supuesto, ¿sabes? No claro. todos bailan genial, ¿no? Pero hay un número de personas que sí que están muy interesados. Increíble, tanto como aquí hay gente que también baila cultura de mucha música de Corea, por ejemplo, que se ha puesto muy de moda últimamente. Que hay poca, pero la hay. Eso es lo que está pasando. El mundo Pero, está pero, es vuelto ver- loco. pero es verdad que en Vietnam a lo mejor no vas a encontrar mucha gente que baile salsa, por ejemplo, muy bien, pero sí que te vas a encontrar muchísima gente que baile zumba con música latina, por ejemplo. Y el ir por la calle y ver señoras a lo mejor de 60 años y estar ahí, ¿sabes? Siguiendo a una profesora, ¿no? Los pasos y estar bailando ese tipo de música. Y es muy común que decir, voy por la... Pues yo, por ejemplo, he ido a alguna clase de zumba, en plan... em, y me ha pasado de estar bailando y de estar cantando la canción. ¿Sabes? Es decir, soy el único de la clase que se sabe la canción porque esto es castellano y a lo mejor el estribillo es muy sencillo, ¿no? En plan, entonces estoy ahí bailando, cantando y las mujeres de la clase se quedan en plan, y este blanquito que canta, ¿qué coño? Porque ¿cómo sabe la canción, no? Increíble, yo he oído de todo en este podcast y la verdad es que nunca pensé que iba a haber Zumba en Asia. Nunca se me cruzó por la cabeza. Uf, están loquísimos por la zumba. O O sea, sea, no eso te es puedes imaginar. algo. En plan, en los gimnasios hay zumba y yoga. O sea, y ya está. O sea, a ver, un gimnasio puede tener más o menos clases, pero la zumba y la yoga, el zumba y la, no sé si es el hola, pero bueno, el baile de zumba y el yoga son practicados en todas partes en el país. Y sí, Wow, sí, sí, sí. Y en ese sentido, pues es una manera, es una vía de entrada de la cultura latina y del baile latino, sí. increíble. ¿Qué nos dirías acerca de, por ejemplo, la salud pública, el orden que hay en Vietnam? Bueno, el tema de, ¿te refieres al sistema sanitario, a los hospitales y tal? O Ujú, sí. Em, bueno, el sistema sanitario es bastante, diría que se puede dividir entre público y privado. El sistema público es un sistema relativamente fuerte, pero al mismo tiempo todavía no lo moderno que uno desearía y todavía no lo suficientemente grande como uno desearía. La gente en general en el país la gente normal tiende a ir a los hospitales públicos y, bueno, los hospitales públicos tienen diversas especialidades en el sentido como un país normal. Aunque, pues muchas veces diría que hay demasiadas personas en los hospitales, es decir, están un poco masificados. Diríamos que no hay los suficientes hospitales como para dar un servicio a la población lo suficientemente rápido o de manera suficientemente eficiente. Y, por ejemplo, es muy normal, yo he ido al hospital en alguna ocasión a visitar a gente a lo mejor que la habían operado recientemente o algo así, y el ver a muchas personas dentro de una misma habitación. El ver una habitación muy grande y a lo mejor hileras de camas una detrás de otra en el hospital. Que, por ejemplo, en España, pues verías un par de camas por habitación o algo así, ¿no? Aquí, digamos que hay mucha gente en cada habitación. Y que probablemente no tienen los hospitales no tienen la última tecnología. Y de hecho, muchas veces los extranjeros, si tenemos cosas verdaderamente graves, nos dicen que nos vayamos a Tailandia, a algún hospital de Bangkok o a Singapur, porque son hospitales como más modernos, con las últimas tecnologías, con las últimas técnicas, etcétera. En los hospitales de Vietnam, pero decir que la gente tiene acceso a sanidad y que este acceso a la sanidad es en un porcentaje altísimo de la población y probablemente quien quiera ir al médico en Vietnam yo diría que puede ir al médico. Hay la gente normalmente hay un sistema especie de copago, entonces cada vez que vas tienes que pagar una cantidad, pero esta cantidad suele ser bastante baja y personas de bajos recursos o personas de etnias minoritarias tienen este acceso a sanidad gratuito. El tema de las etnias minoritarias es porque las personas de las etnias tienden a no ir al hospital para muchas cosas, tienden a solucionarse sus propios problemas y de hecho pues muchas veces hay una mortalidad infantil más alta en personas de etnias de las montañas porque tienden a dar a luz en casa en lugar de ir al médico. Entonces el wow. gobierno ha puesto la sanidad gratuita para ellos para favorecer que vayan. Igualmente la educación. En la educación pública
las familias pagan una pequeña cantidad, pero para las personas de etnias minoritarias y de bajos recursos es gratuita, porque se quiere animar a la gente a que utilicen pues, tanto la sanidad como la educación. Como extranjero, yo tengo un seguro por medio de mi trabajo, entonces en ese sentido, pues normalmente voy a hospitales privados y son como pueden ser hospitales en cualquier parte del mundo, digamos, en hospitales en plan bien. O sea, no sé cómo describirlo. Y normalmente cuando voy como extranjero, como dato práctico, o me mandan con médicos que saben hablar inglés, o me ponen al lado a un vietnamita que me haga de intérprete durante toda la visita al hospital, digamos. Wow, eso está interesante. Yo no Y la creo que sanidad, sí, eso existe. iba a decir que la sanidad es bastante barata en comparación con otros países. Por ejemplo, lo que se paga, o sea, a lo mejor si pagas 300 euros al año o algo así, tienes una póliza bastante buena de seguro de salud. También, y si no tienes seguro, pues a lo mejor una visita al médico en un hospital privado a lo mejor te sale a $20 o algo así, el sentarte con un médico, el contarle tu problema y tal. Después si te hace pruebas y tal puede ser más caro, pero por ejemplo yo escucho a gente de Estados Unidos y dicen que la cosa es muchísimo, muchísimo más cara allí, ¿no? En comparación. O sea que la Wow. sanidad yo diría que no es extremadamente, ¿sabes? Incluso la sanidad privada no es extremadamente cara. Mm, Eso está, eso no está tan mal. Realmente creo que siempre uno ve cuánto uno puede mejorar en el sistema sobre todo de salud después de la pandemia. Han habido tantas quejas alrededor del mundo acerca de todo esto y todas las consecuencias que han habido en ese ámbito, al menos, que ha sido el más importante. Pero Aquí- sí, era como para saber más o menos, porque tú sabes, desde la parte de Occidente, que muchos latinoamericanos muchas veces nos vamos del país donde estamos por eso mismo, porque tal vez no haya una buena salud pública, un buen orden, una buena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas razones por las cuales un inmigrante decide tomar ese paso y es importante, creo yo muy personal, es una parte muy importante de poder evaluar en el país de destino. Ujú. Yo diría una cosa como curiosidad, es el hecho de que Vietnam es consciente que su sistema de salud no es suficiente para la cantidad de gente a la que tiene que servir y que, pues bueno, hay muchas colas, a veces se tiene que esperar y tal. Aunque decir que todo el mundo recibe sanidad, recibe atención sanitaria, todo el mundo que necesita. Y durante la pandemia, el gobierno de Vietnam, siendo consciente de que su sistema de salud a lo mejor le iba a costar hacer frente a la pandemia, pues tomó medidas restrictivas de la movilidad muy rápido y fue un champion verdaderamente durante. Ahora mismo estamos pasando, digamos, el peor momento de la pandemia, pero durante todo el año pasado hubo menos de 200 fallecidos en el país. Estuvimos muchísimo tiempo con menos de 10.000 casos en el país. O sea, es un país que la mayor parte de la pandemia lo hemos pasado haciendo vida normal, la verdad. Y entonces, porque el gobierno ha tomado medidas muy estratégicas para evitar que se produjeran contagios. Y mientras que en otros países las medidas fuertes de contención de la pandemia se tomaron en los peores momentos, aquí se tomaron cuando surgieron los Cuando- primeros casos. Y de hecho ahora mismo en Hanoi no sé cuántos casos totales hay, pero probablemente haya menos de 100 casos o haya entre 100 y 200 casos y estamos confinados. O sea, ¿por qué? Porque la estrategia del país ha sido hacer que el virus desaparezca y entonces puedes hacer vida normal. No esperar a que la situación se vaya de las manos para confinar a la gente, sino decir, bueno, hay un pocos casos, si tomamos las medidas de distanciamiento social ahora, eso va a permitir que no haya ningún caso y que la gente pueda vivir tranquilamente. Y esa ha sido la estrategia que ha llevado a cabo el país, de decir, bueno, pues aquí hay un brote, lo controlamos, lo aislamos, hacemos que la gente se recupere y una vez todo esté bien, seguimos con la vida normal. Increíble. Eso en varios países de Latinoamérica no se ha hecho y si se ha hecho en algún punto, pues porque
Bueno, tiene mucha similitud. En Vietnam me parece que hay muchos puestos de trabajo que no son tan de ambulantes, de personas que realmente no tienen un puesto fijo de trabajo en tal, ¿verdad? Yo me imagino que Sí, sí, sí. sí que lo hay, sí que hay mucha gente que sabes, que se mueve. Hay gente que trabaja, hay mercados callejeros, como puede ser en Latinoamérica. Hay, sí, o sea, hay gente, o sea, hay mucha construcción también, con lo cual eso implica también moverse mucho por las ciudades y tal. Es cierto que, por ejemplo, la gente viaja muchísimo en moto, entonces en ese sentido, por ejemplo, el transporte público no es un problema. O sea, hay autobuses y tal, Pero pero casi nadie los usa no, sí, la mayor parte de la gente se mueve por las ciudades y tal, y por el país en general en en moto. moto. Entonces, en ese sentido, la moto es un medio de transporte que, quieras que no, es muy difícil contagiarse unos y otros yendo en moto. Aunque he de decir que la gente sí que se mueve muchísimo y que las medidas de distanciamiento social cuesta tomarlas, porque verdaderamente mucha gente vive del comercio, de vender en los mercados, Exactamente. etcétera. Entonces eso ha sido complicado y ha sido un sacrificio para mucha gente en pos de preservar la seguridad del país. Aunque he de decir también que, a diferencia de muchos países, aquí la gente tiende a seguir bastante el consejo del gobierno y tiende a estar dispuesta a sacrificarse por el país, en el sentido de que lo ven como un deber nacional. Deber, o sea, no voy a decir que el 100% de la gente siga el 100% de las normas todo el tiempo, pero sí que se siguen más y que la gente confía en que el gobierno está tomando decisiones para preservar su salud. Y muchas veces la sociedad se autorregula, en el sentido de, por ejemplo, si yo voy por la calle y voy sin mascarilla, aunque esté guardando las distancias sociales y esté en una zona que no haya mucha gente, a lo mejor me cruzo con alguien que me dice, oye, la mascarilla, que se te ha olvidado. ¿Sabes? No te lo dicen a malas, pero sí que hay un sentido de obligación y de decir, y hay Conciencia gente social. sí, y gente que con muy buenas formas y muy buen rollo te recuerda que sigan las normas, por favor, que es para que todos estemos a salvo. Y para el bien común, eso es muy importante. Creo que a muchos se nos ha, o sea, por tantas veces que nos han hecho el lockdown, simplemente se nos ha olvidado, ya no queríamos y tal, y estábamos hartos y todo eso ha pasado. O sea, realmente yo lo he visto muy de cerca. La verdad es que yo, gracias a Dios, no me ha afectado tanto porque yo, pues, bueno, sí que me ha afectado mucho, pero no tanto como a otras personas que he visto que era como que no puede ser, se va a acabar el mundo. Y la verdad es que, pues, es como tú dices, es un poquito más de, podríamos llamarlo patriotismo y de sentido del bien común en general que uno tiene que tener como ser humano. Por último, ya casi terminamos, Alberto, te lo Ay, prometo. qué pena, me estoy pasando genial. Yo te iba a preguntar, ¿qué es lo que te gusta y lo que no te gusta? Y bajo lo que no te gusta, ¿qué le recomendarías a alguien que quisiera emigrar a Vietnam? Vale, bueno, voy a empezar por lo que no me gusta para poder acabar en lo que sí me gusta, para acabar en positivo, ¿no? Lo que no me gusta del país es, bueno, en gran medida, por ejemplo, el tema de la contaminación. Es un país que está en desarrollo, entonces hay bastante contaminación y hay bastante poco respeto hacia la naturaleza. Es algo que está cambiando, es algo que está mejorando y sobre todo las nuevas generaciones están muy concienciadas, pero pues por ejemplo el tema del reciclaje y el tema de los vertidos y tal, pues es algo que el país tiene todavía que trabajar y que personalmente pues a mí a veces vas por el campo y ves ahí una montaña de basura o ves que queman la basura y cosas del estilo y es algo que me da bastante rechazo, aunque he de decir que bueno, ahora con el coronavirus y tal, la contaminación se ha reducido bastante. Es un punto positivo de la pandemia, ¿no? Se ha reducido mucho la actividad, entonces en ese sentido, pues le han dado un respiro al país. En parte, esto ya no me afecta tanto, pero me acuerdo que me peleaba muchísimo al principio de vivir aquí con el tema del ruido, ¿vale? Porque yo ahora mismo estoy viviendo en una zona muy tranquila, pero si ves lo que es dentro de la ciudad o vives dentro del mogollón, digamos, hay muchísimo ruido, hay motos yendo y viniendo, muchas veces las casas
tienen paredes muy finas y escuchas a gente haciendo ruido en todas las ocasiones. Y además, en la cultura vietnamita hay una idea de que el ruido es algo divertido. O sea, que para que pasárselo bien hay que tener música alta, hay que estar dando voces, hay que tener mucho ruido, ¿no? Entonces, eso al principio me causaba un poco de bastante rechazo, sobre todo haciendo vídeos de YouTube. No te puedes imaginar a veces lo que me costaba encontrar un sitio tranquilo para hacer el vídeo. O sea, es decir, estaba en casa y a lo mejor estaban de obra o estaban cantando o alguien se ponía a hacer un rito, entonces empezaban a tocar un gong o lo que sea y era como, joder, no puedo hacer el vídeo. Y me iba a un parque y estaba la señora bailando y me iba, ¿sabes? Y si no estaba en el parque, estando por la calle, están pasando motos a mi alrededor todo el rato. O sea, era un poco desesperante. Ahora mismo me he mudado a una zona más tranquila y la verdad es que eso no me causa mayor problema. No sé, he de decir que es un país que en general me cuesta encontrar las cosas negativas, la verdad, porque es un país que me gusta mucho. Entonces, bueno, voy a pasar a las cosas positivas. Si me pusiera a pensar, seguro que saco algunas cosas negativas, pero esas dos cosas son cosas que verdaderamente me hicieron replantearme si quería vivir aquí o no. Y, bueno, he encontrado soluciones y me he cambiado de sitio y ya no suponen un problema. Por otra parte, las cosas positivas, lo más positivo para mí es la personalidad de los vietnamitas, es el hecho de que son gente muy amigable, es el hecho de que son gente que te da la bienvenida a su país y que en general, no sé, son agradables y son buen rollo. A mí eso me ha supuesto, es algo muy importante, porque por ejemplo, en Madrid, de donde yo soy, muchas veces vas andando por la calle y la gente se mira mal, la gente como que te juzga por tu manera de vestir a veces, o la gente, no sé, como que, no sé, con gente que, muchas veces con gente que no conoces, la gente no se trata bien, no se mira bien, no se trata con cariño, no se trata con buen rollo, a ver, a veces que sí, ¿no? Pero te quiero decir, aquí diría que la gente en general, de primeras, lo primero que le sale es una sonrisa, lo primero que le sale es una palabra amable, y para mí eso es muy importante. Y que no hay cosas, a mí por ejemplo me duelen mucho las actitudes racistas en Europa, me duele muchísimo saber que hay un sector de la población que está en contra de la inmigración, que milita en contra de que haya gente de otros países viniendo aquí a sus países y tal, y eso en Vietnam no se encuentra, y a mí es algo que la verdad es que me produce mucha calma, la verdad. O sea, no es que no haya ningún tipo de racismo, no es que todo sea perfecto, pero sí es cierto que no sé, no hay ese tipo de actitudes de me siento superior y el resto son mierda, digamos. O sea, en ese sentido es algo que a mí me produce muy buen rollo, la verdad, mucha tranquilidad. Es un país y es un país muy seguro. O sea, en ese sentido no hay atracos, no hay, o sea, robos con violencia, no hay, o sea, no hay palizas así por la calle. O sea, es algo muy extremadamente raro. A veces que hay conflictos entre personas y puede haber violencia ahí, pero son entre personas que se conocen y es porque hay un motivo y es porque, no sé, porque la cosa se les ha ido de las manos. Pero en general, si eres una persona andando por la calle, yo me he metido por los peores callejones, por lugares que no me hubiera metido ni de coña en otro país, con total tranquilidad, sabiendo que estoy seguro y sabiendo que no hay ningún problema. Y para mí eso es algo que verdaderamente me encanta. La verdad es que me encanta. Es algo que, es que eso no se, es que eso no hay nación que pueda comprarlo. Es algo que no se puede pagar con dinero. O sea, el plan, puedes decir en España, en Europa, a lo mejor dices, tengo muy buenos hospitales, pero la seguridad de andar por la noche a las 3 de la mañana con total tranquilidad, eso no se puede comprar. Y ni siquiera se puede conseguir con policía, porque va a haber zonas que no puedas vigilar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una cuestión cultural que a mí me encanta. Sí. Increíble todo lo que tú estás diciendo ahora. Creo que eso tiene muy, y por eso es que yo amo Asia, ¿viste? Yo si hubiera, yo creo que en otra vida yo tuve algo de Asia en mi ADN, algo hay ahí que me conecta a todo ese lado del mundo. ¿Por qué? Porque siempre yo he tenido como ese tipo de respeto por la cultura asiática y todo lo que significa y todo lo que está detrás de ella. O sea, China, la potencia que ahora es, estuvo salió de la nada, o sea, en muy pocos años. Singapur,
Corea, Japón, y tú me hablas de Vietnam en el caso de que también la gente es diferente a la de Occidente y eso es más que nada cultural de la historia per se. Tal vez haya un motivo de la guerra allí. Tal vez por eso la gente también es un poquito más consciente porque eso lo ha vivido recientemente. em, y ¿Sabes? no Si sé. si tú les obligas a pelearse, se van a pelear. O sea, son gente que no son unos cobardes. O sea, eso es absolutamente cierto y en la guerra pelearon tanto hombres como mujeres y se ve, o sea, si yo ahora mismo voy a un vietnamita por la calle y le intento hacer algo, esa persona se va a defender, ¿vale? O sea, son gente que no son, no es que digan, no es que sean cobardes ni que sean miedosos, pero en general es que eso no ocurre, la gente no se va agrediendo por la calle, es algo que es algo muy importante. O sea, si hablas con vietnamitas te dicen, nosotros además les encanta la cultura occidental, les encanta que vengan extranjeros aquí, les encanta el relacionarse con gente de otros países, pero siempre desde el respeto y siempre desde un tratamiento de igualdad. En cuanto te pongas un poco tontito, o sea, te pones tontito con ellos y no les mola nada, o sea, nada. Te van a decir, claro, ¿sabes? Ven como igual, ven sin sentirte superior, ven sin... Sí. Y, Eso se siente, la verdad. sí, sí, Eso sí. clarito, tú lo sientes. Yo a veces, y eso es difícil porque uno lo ve, uno lo vive como inmigrante, tú sabes, uno cuando pasa esa barrera de ser inmigrante, porque yo te voy a ser muy sincera aquí, Alberto, antes de yo irme de Perú, Perú era todo lo que yo conocía. Perú, dentro de Perú, lastimosamente también hay mucho racismo y hay mucho de que tú vives por tal zona, si tú eres de tal gente y que si tú pareces algo así, pues hay entre la misma gente peruana, hay eso. Y creo que eso también pasa en todos los países, eso es Sí, sí, sí. mundial. En España Pero pasa. cuando uno se va y uno ve otra realidad, tú dices, pero yo qué era, o sea, yo me creía, o sea, tanto como para decir que yo era de Júpiter, o sea, no, y Te a uno creías que el lo, mundo era tu sociedad. O sea, era, a ver, siendo lo único que conoces, es que piensas que todo el planeta va a ser igual, va a ser similar, ¿no? En ese ujú, sentido. Y es cierto que sales y dices, joder, hay muchas maneras de ser, hay muchas maneras de vivir. Cada persona es diferente, pero también cada sociedad tiene su personalidad y tiene su clima y sí tiene su atmósfera, ¿no? Y es bonito ir experimentando diferentes. Y al final, a ver, ningún país es perfecto. Todos los países yo creo que tienen cosas positivas y cosas negativas, tienen cosas que podrían enseñar a otros países y que podrían aprender de otros países. Y ahí está el que cada uno encuentre su sitio, decir, bueno, ¿qué país tiene los defectos y las virtudes que se adecuan a mi personalidad, ¿no? No sé. sí, es Y, cierto. y también creo que el poder viajar permite a los que yo no sé si algún día volveré, pero sí que sé que volveré, si vuelvo, voy a poder aportar mucho, en el sentido de que voy a tener un esquema mental diferente. Ujú. Voy a venir tras haber vivido una serie de experiencias únicas que me van a permitir hacer cosas con un impacto. Si estoy trabajando en educación, pues seré capaz de explicarle las cosas que pueden hacer a los chavales y cómo la gente vive en otros países y yo me juego lo que quieras a que eso va a capturar su interés, porque, joder, es interesante, ¿no? Y después, pues si trabajas en una empresa, pues vas a traer a aproximaciones o perspectivas diferentes, a lo mejor resolución de conflictos diferentes, no sé. Es algo muy rico, Absolutamente. es algo muy Todo, rico. todo eso enriquece a la personalidad de uno, enriquece cómo es que uno mira la vida en general, porque tú te vas dando cuenta de que tú, todo lo que tú sabes, pues no era todo lo que era. Entonces, al final, eso es lo bonito. Yo he aprendido mucho haciendo este podcast. La verdad es que más allá de que cualquier otra persona que espero que les ayude, este podcast yo lo he encontrado como que una especie de una universidad de la vida prácticamente, donde he aprendido mucho de las historias de cada uno de ustedes, de los inmigrantes que viven alrededor del mundo, que tienen un background increíble
y que por alguna razón también me siento muy conectada con ustedes por el hecho de que simplemente ustedes han podido pasar a ese muro de tantos estereotipos que cuesta cruzar muchas veces y pues eso es bonito. Y una vez te vas, volver no es muy fácil porque le coges el gusto. O sea, es un poco adictivo, ¿no? El vivir fuera y el seguir, no, el vivir y el poder experimentar diferentes culturas, comidas, gentes, etcétera. Es decir, además, que es una cura de humildad, ¿vale? Yo esto lo viví muy pronto, pero yo cuando salí de España, yo me sentí una persona con muy buenas habilidades, con muy buenas capacidades. Joder, pues había terminado la carrera, una carrera universitaria, había estado trabajando voluntario en una organización en la que yo ayudaba a organizar campamentos para 100 chavales, en plan contratar autobuses, seguros. ¿Sabes? Yo me sentía como una persona con muchas capacidades. Y de repente llegas a un sitio y no sabes hablar el idioma y pasas a ser una persona dependiente de otras, estar a merced de la bondad de otras personas que te ayuden, a sentir que a lo mejor no puedes hacer cosas que sí puedes hacer en tu país y que tienes que aprender de nuevo y que de repente estás en una posición que no es una posición de liderazgo, sino una posición de, bueno, estoy sobreviviendo, estoy intentando mantenerme a flote. Y en ese sentido dices, joder, que menuda cura de humildad. Y Sí, después de pasar por ahí, hay gente que eso no lo aguanta. Hay gente que dice, yo no soy el mejor, no soy el líder, no estoy aquí en el top y esto no me gusta, me me vuelvo a voy. mi país. Claro. Entonces, en ese sentido, además, creo que a nivel de decir, la vida, el decir viajar te pone en tu sitio y vivir en otro país te pone en tu sitio. Y después de pasar por ahí, después desarrollas las habilidades y creces por encima de lo que eras en tu propio país. Pero bueno, es como lo que dicen de que prefieres ser un pececillo en una pecera prefieres ser un pez grande en una pecera pequeña o prefieres ser un pez grande en una pecera grande, ¿no? No sé si tiene sentido lo que acabo de decir. Pero bueno, lo importante es que da oportunidades de desarrollo, tanto a nivel Absolutamente. personal como profesional, como de habilidades de todo tipo. Absolutamente. Por último, ¿qué recomendaciones tú le darías a una persona que quiere emigrar a Vietnam? Vale, a ver, es difícil dar una respuesta general, pero diría que es importante informarse bien sobre qué trabajo uno desea hacer y sobre qué requerimientos legales existen para realizar ese trabajo en Vietnam. ¿Por qué? Pues a ver, si te vas a Japón, probablemente trabajas de camarero y te pagan un sueldo decente y te permite experimentar el mundo allí, etcétera. Si vienes a Vietnam si vienes a Vietnam, primero que como extranjero no puedes trabajar de camarero a nivel legal, ¿vale? Porque son trabajos reservados a locales. Para trabajar en Vietnam necesitas ser prácticamente un experto en algún tema. Y segundo, el sueldo, incluso aunque consideras trabajar de camarero, el sueldo que te van a pagar es tan ridículo que no te va a valer la pena ser camarero. Te van a pagar un sueldo tan bajo. Si te pagan un sueldo vietnamita, va a ser un sueldo bajísimo. Entonces, probablemente estés en una situación difícil. Entonces, diría que a nivel laboral, pues planifiques qué vas a hacer. Aquí en Vietnam mucha gente trabaja de profesor enseñando sobre todo inglés, pero también se puede enseñar, pues se puede enseñar español, se puede enseñar francés si uno sabe francés, o se puede enseñar otros idiomas. Pero bueno, para esto incluso se requiere cumplir una serie de requisitos. No puedes llegar cualquier persona por la calle y decir, venga, ya soy profesor. Hay que tener un permiso de trabajo, todo ese tipo de cosas. Se requieren ciertas cosas. Entonces diría que uno se lo estudie bien y se plantee si cualifica para este tipo de trabajos y para este tipo de papeles. Lo digo porque, por ejemplo, ahora mismo con el tema del coronavirus había mucha gente trabajando o sea, con un visado de turista y sin los certificados necesarios y se han tenido que ir, han tenido que abandonar sus casas porque no podían salir para renovar su pasaporte, etcétera, para renovar su visa. Entonces creo que el cumplir con los requisitos legales del país es una garantía de que vas a poder vivir aquí tranquilo y durante tiempo. Em, Después, diría que hay muchas oportunidades si empresas de tu país operan en Vietnam o empresas occidentales operan en Vietnam, hay muchas veces que buscan personas para mandarles a Vietnam a ocupar puestos aquí. Entonces, en ese sentido, diría que es una de las mejores maneras de venir, porque normalmente este tipo de empresas te van a pagar un sueldazo y,
y te van a permitir una vida muy cómoda y te van a resolver todo el tema legal, ¿sabes? Después después, si lo que quieres es vivir una experiencia y no sabes, yo por ejemplo, lo digo, yo me vine con un trabajo a Vietnam y de repente me fui a los 4 días porque no era lo que esperaba, porque me cambiaron las condiciones, o sea, fue una experiencia un poco negativa, la verdad. Pero bueno, me fui a los 4 días, me vi a los 4 días sin trabajo a 13.000 kilómetros de mi país Qué y difícil. Ay. entonces en ese sentido, joder, pues te puedes ver y te puedes buscar trabajo y puedes decir, venga, voy a ver si funciona y si no me pego unas vacaciones y me vuelvo. O sea, puedes venir también así y tampoco es un país muy caro. Te quiero decir, puedes venir 3 meses, vivir aquí probablemente de manera muy barata y ver si encuentras algo que te cuadra para ti. Y si lo encuentras, pues bienvenido sea. Y si no, menudo viaje, te vas pegado. ¿Sabes? Yo creo que es la mejor actitud. Claro que sí. Bueno, yo tenía como la pregunta, ¿tú conoces a mucha gente de España ya en Vietnam? No muchas, somos, o sea, de gente de España, pues no sé si seremos como 1.000, 1.500 en todo el país, algo así. No se sabe exactamente porque hay gente que está de alta en la embajada y gente que no, pero no hay mucha gente española, la verdad. Hay muchísima gente anglosajona, o sea, hay gente de Estados Unidos, gente de Reino Unido, australianos también hay bastantes, sudafricanos hay muchísimos, porque la enseñanza de inglés paga muy bien, la verdad. Em, y españoles hay menos. Después, si juntas españoles y latinoamericanos, pues sí que hay una comunidad, pero diría que tampoco es inmensa. No es una comunidad grandísima. Mm. Aunque hay gente, sobre todo en las ciudades, ¿no? Sobre todo en Hanoi, Ho Chi Minh, son las ciudades principales, a lo mejor Da Nang, sí que hay una comunidad, sí que hay comunidades de hispanos, pero no son inmensas. Wow. Por Sí. ejemplo, si vas en Europa, si vas a Reino Unido, pues vas a ver que en muchas ciudades hay comunidades hispanas muy grandes, muy sólidas, con muchísima gente. En Vietnam este no es el caso, no es el caso. Mm, ok, wow. Sí, no, Vietnam es un país con más de 90 y pico de millones de personas allí. Wow, ese es el triple de lo que tiene Perú. Toma ya, ya ves. Si es un país con una cantidad de población muy, muy alta, sí, 90 y pico millones, 96 y medio 96 parece, millones. sí, y sí, es un país, las ciudades principales la verdad es que tienen bastante población. Está Aunque fuerte. sí, es decir que también si te vas un poco alejado del centro, la densidad de población es más pequeña. O sea, yo por ejemplo, donde estoy viviendo ahora, estoy como a 4 kilómetros de lo que es el centro y vivo en un sitio que es como un poco aldea, ¿sabes? Como recuerda un poco, no es aldea, aldea, pero recuerda un poco a la gente cuando viene a mi barrio, la gente, incluso gente de la ciudad, que dicen, es como mi pueblo esto un poco, las casas así pequeñas, tal, las casas tienen así sus huertas y tal, ¿no? O sea, que a lo mejor, aunque sea una ciudad, un sitio muy poblado, también se pueden encontrar sitios no muy lejos, ¿no? Con Guay, calma y... pacíficos. Sí, sí. Wow, increíble, Alberto. La verdad es que ha sido un gusto tenerte aquí el día de hoy. Yo espero que la gente que esté interesada en viajar a alguna parte de Asia pueda llegar a ver este video, pueda llegar a escuchar este episodio para que vean y amplíen un poquito más su panorama y tal vez elegir Vietnam como su futuro destino. Y la verdad es que gracias por todas las respuestas que nos has dado aquí. Han sido muy, muy informativas y pues han sido mucho mejor de lo que yo esperaba realmente. Así, Gracias, de ok. verdad. Ha sido un placer estar aquí. La verdad es que me encanta hablar de Vietnam, me encanta compartir mis conocimientos es un país que me gusta mucho, por eso al final tengo un canal de YouTube, ¿no? Acerca de Vietnam. Y la verdad es que un placer hablar contigo. Tu podcast ha sido muy agradable. Creo que tienes un tono de voz muy, muy bonito. Eres una chavala muy positiva, muy sonriente y consigues crear un clima de intimidad y de reflexión dentro del podcast y de curiosidad que vale muchísimo la pena. O sea, yo soy fan de tu podcast y por supuesto, eh, suscrito y lo recomiendo. O sea que Ay, muchísimas muchas gracias gracias. por invitarme. La verdad, ha sido muy agradable. A ti, Alberto, y espero que en alguna otra oportunidad se pueda repetir esto como para
hablar de más cosas de Vietnam y otras cositas que tal vez tú sepas y que puedas todavía enseñarnos. Por supuesto, yo estoy disponible. Te enviaré un mensaje así con temas que a lo mejor pudiéramos tratar y espero que sea un hasta pronto. Claro que sí. Bueno, ya chicos, ustedes saben, pueden seguir a Alberto como @aventuras con Alberto en YouTube y en Instagram. Él está en todos lados con ese user, así que pueden ir por ahí y darle una chequeadita. Bueno, Alberto, ha sido un gustazo. Nos vemos pronto entonces. Muy bien, un placer. Hasta la próxima. Bye bye. Chao, chao. Bye bye.